Vamos a ir a una historia en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Vamos a leer unos versos, amén. Dice la Biblia: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Gloria a su palabra. Miren, acabamos de leer una historia en la cual dice la Biblia que el rótulo de todo esto lo titula como las reformas del rey Ezequías. La Biblia dice que Ezequías comienza a reinar en Israel siendo un muchacho joven, con una edad de 25 años, donde comienza un reinado, pero dice la Biblia que él se ve en una necesidad urgente de hacer algo primordial y hacer algo principal para comenzar este reinado, para intentar rescatar de alguna manera, al pueblo de un momento decadente, donde había una decadencia durante muchos años y de esta manera el pueblo vivía. Pero ahora, cuando entra Ezequías en su reinado, lo primero que él realiza y la primera intención de su corazón y el primer cometido es que dice la Biblia, y lo recalca muy bien, lo hemos leído, dice: en el primer año, en el mes primero. Lo repite, y es que dice que él hizo algo: abrió la casa de Dios y reparó las puertas. El templo estaba arruinado, las puertas cerradas, porque la comunión con Dios del pueblo estaba rota. Y hoy quiero comenzar y quiero abrir hoy este mensaje diciéndole hoy algo y haciéndole una pregunta que se puede contestar para sí mismo. ¿Cómo está su vida de comunión con Dios? Si hace tiempo que de alguna manera tenemos tiempo para todo, si hace tiempo que de alguna forma vivimos con el tiempo donde lo invertimos en trabajos, en ocio, en muchas de las cosas, en ratos donde vivimos a diario, pero si de alguna forma nos falta tiempo para buscar a Dios, donde quizás hace tiempo que no somos capaces de encerrarnos y de buscarle a Él, donde quizás hace tiempo, incluso me atrevo a decirle, que no hace un culto familiar en su casa, hoy vengo a decirles algo: hoy es día de reparar la puerta de su comunión con Dios. Y dice la Biblia que Ezequías hizo algo, una reforma. Yo vengo a decirles hoy, Santander, hoy hay alguien que tiene interés en traer reformas. Yo no sé si habrá alguien hoy dispuesto a que este buen reformador hoy deje que trabaje para sacar lo mejor de nosotros. Y cuando pensamos en esta palabra, en la palabra reforma, de alguna manera nuestra mente pareciera ser que se nos va como algo nuevo en lo cual hay que hacer. Cuando pensamos en la palabra reforma, es como algo innovador, algo que quizás no hemos hecho nunca, algo que quizás tiene que ser novedoso, pero tengo que decirles algo: a veces las reformas no es hacer algo nuevo, sino volver a algo antiguo. Y vengo a decirles una frase: el evangelio es antiguo, y si no es antiguo, no es evangelio, no se lo crea. Reformas no significa a veces, si nuestra mente se obsesiona con querer hacer algo innovador, algo nuevo, algo donde pareciera ser que tenemos que marcar la diferencia de otras personas que ellos no hacen. Vengo a decirles algo y hoy quiero que salgan de ese lugar y de ese pensamiento. La palabra reforma no es buscar algo innovador. La palabra reforma a veces significa
como dice Jeremías, pararos y preguntar por las sendas antiguas cuál es el camino. ¿Qué significa la palabra reforma? Un cambio que se propone alguien para mejorar algo. Un cambio que se propone alguien para mejorar algo. Quiero decirles algo. Nadie reforma su casa para dejarla peor. Nadie hace una reforma para dejarlo peor de lo que estaba. Yo no sé usted, pero yo necesito reformas. Necesito reformas en mi vida. Necesito áreas de mi vida donde necesito que el Espíritu Santo traiga reformas. Reformas para ser un modelo en mi casa como Dios demanda. Reformas para ser un papá como Dios demanda en su palabra. Reformas en áreas de mi vida donde a veces se han descuidado, como es la oración, la lectura, la comunión con Dios. Áreas de mi interior donde con el transcurso de los años inconscientemente toman formas que no son correctas. Vivimos en un mundo donde todo pasa muy rápido, donde la vida cambia, donde vemos que todo se actualiza. Inconscientemente hay cosas que nos atraen, donde pareciera ser que a veces nos quieren hacer perder la forma. Pero vengo a decirles algo, que el reformador por excelencia hoy está aquí. Y quiere a Dios hoy. Él quiere. La pregunta es, ¿queremos nosotros hoy? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan una reforma hoy? A veces tenemos una visión, discúlpenme, de las reformas que necesitan los demás. A veces somos capaces de poder juzgar la reforma que necesita el que tengo a mi lado o el otro de allí. A veces somos expertos en traer una visión, a ver lo que necesita este otro que a mí no me hace falta, ¿verdad? Somos capaces incluso de poner lo que se necesita en el otro y los cambios que necesita el que está al lado, y a veces nosotros no vemos realmente la reforma que nuestra vida necesita. Pero hubo algo leyendo que me llamó la atención, y es que dice la Biblia que cuando Salomón construye el templo de Jerusalén, hay un detalle en medio de todo esto, y es que dice que las ventanas las construyó de una forma y de una manera. Y dice la Biblia que estas ventanas, cuando se han construido, dice que eran anchas por dentro y estrechas por fuera. Esto a mí me llamó rápidamente la atención y pude ver, y me habló Dios y me decía, tenemos que tener de la misma manera que tenían las ventanas del templo de Jerusalén, estrechas por fuera para ver y juzgar la vida de los demás, pero anchas por dentro para ver nuestro propio interior y traer reformas a lo que nosotros necesitamos. ¿Usted cree que necesita reformas? Necesitamos reformas, ¿verdad? Yo le pido a Dios que unja a Dios nuestros ojos con colirio, para que podamos ver nosotros nuestras propias decadencias. Cuando empecemos a entender lo que nosotros necesitamos, seremos capaces de poner en obra la reforma que quiere Dios traer. Es imposible creer que necesitamos una reforma, pero no ser capaces de entender dónde tiene que trabajar y de qué forma tiene que trabajar Dios en nosotros. Pero yo pido al Espíritu Santo que unja nuestros ojos, como bien digo, para que a través de su palabra sea la luz suficiente para poder vernos y vernos el interior, y viéndonos nosotros podamos entender algo que necesitamos a Dios. Amén. Miren, había un hombre que cierta vez él tenía visión. Esto es una historia humana. Él veía, pero a consecuencia de una enfermedad llamada diabetes, el que antes veía, él se quedó ciego y perdió la vista, y ahora no ve. Y lo que hizo este hombre fue que en medio de su casa, ella sabía de cómo moverse, tenía todo programado. Sabía que si se levantaba de su sofá
y daba 5 pasos a la derecha, él sabía que estaba allí la cocina. Si daba otros 5 pasos para otro lado, sabía dónde estaba el salón, sabía dónde estaban las habitaciones, porque este hombre conocía de alguna forma lo que en su casa había, porque antes veía, pero ahora, aunque no ve, sabe cómo moverse, porque ha habitado muchos años en ese lugar. Y cierta vez su mujer se levanta por la mañana y decide hacer algo. ¿Sabes lo que hizo? Una reforma. Y se ha levantado, y donde estaba el sofá, en una esquina, le ha movido y le ha puesto en la otra esquina. Y donde estaba antes una lámpara, le ha movido y le ha puesto en el otro lado. ¿Sabes lo que ha sucedido con este cambio y con esta reforma? Que aquel hombre que llevaba durante muchos años, donde se sabía mover en su entorno, en su metro cuadrado y en su estilo de vida, cuando se levantaba por la mañana, al levantarse tropezaba con todo lo que veía. Porque el cambio que había en su alrededor le había hecho un efecto donde él no estaba preparado para ello. ¿Saben lo que hizo este hombre? Le dijo a su mujer: cambia todo y déjalo como está. Y esto me recuerda a veces a mi vida, no ustedes, ¿vale? Me recuerda muchas veces a mi vida cuando el Espíritu Santo quiere traer cambios. Y donde a veces pareciera ser que me he movido tanto en mi estilo de vida, en mi metro cuadrado, en mis costumbres, en mi liturgia y en el sistema en el que llevo años moviéndome, pero cuando el Espíritu Santo quiere y desea traer un cambio, es como que tropezamos, y al tropezar decimos: Señor, déjalo, no lo muevas, porque antes estaba a gusto con mi vida. Pero quiero decirles algo, y hoy vengo con palabra de Dios diciéndole: Dios quiere incomodarle en este tiempo. Y quiere incomodarle no para dejarle mal o peor, no. Quiere el Espíritu Santo incomodarle para que acepte los cambios que son para una mejora, donde va a traer cosas buenas, bendecidas, maravillosas, cambios de bendición para su casa y su familia en el nombre de Jesús. Yo no sé usted, vale, yo me predico a mí mismo, pero yo necesito cambios, Dice la Biblia que cuando Jesús llega al templo, se queda mirando y ve que en el templo se necesita una reforma. Allí en el templo, ¿qué hay? Hay un desorden tremendo en el templo. Dice la Biblia que allí se vendían palomas, bueyes, y entra Jesús, y dice la Biblia que con un hato de cuerdas, dice que entró en aquel lugar. Se enfada el Señor y dice: habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y la Biblia dice que Jesús hizo algo, y dice: y Jesús volcó las mesas de los que vendían con un azote de cuerdas. ¿Saben lo que hizo? Trajo una reforma. ¿De qué manera? Volcando las mesas que allí había. Y me hablaba el Espíritu Santo y me decía: hay cambios y reformas que no van a ser posibles mientras ciertas mesas estén en pie de desorden, para que no se pueda producir cambios. Pero yo no sé si usted lo cree, vale, no se enfaden conmigo, pero tenemos que empezar a volcar ciertas mesas de desorden que le atan las manos para que Dios trabaje. Le voy a decir algo, vale. Hay cosas que desea Dios hacer que nosotros, yo le impido muchas veces. Y a veces es nosotros pidiendo, Dios queriendo, pero a veces hay ciertas cosas que no se pueden producir. Pero yo no sé usted, necesitamos que Él entre en nuestro templo. Necesitamos que entre en nuestro templo, y cuando entra en nuestro templo, le doy mi palabra que donde Él entra, si usted le deja, trae orden. Amén. ¿Y qué cosas, no? Él entra al templo y se escandaliza. Pero dice la Biblia, pastor, que un día, con mucho respeto, le invitan a una boda llamada Canaán. Imagínese, invitar a Jesús a una boda. Palabra de honor que igual sería el último invitado que nosotros tendríamos en la mente. Porque es comprometedor invitar a Jesús, ¿no? Si en un templo se ha escandalizado, imagínate en una boda. Pero dice la Biblia, ¿qué cosas, no? Se escandaliza en el templo. Pero me llama mucho la atención, y es que la familia de aquellos novios estaban tan seguros de que aquella boda iba a estar con orden, que invitaron a Jesús sin tener ningún miedo.
Y mi pregunta era esta: ¿cómo es posible esto? Y es que Jesús encaja en una boda, pero en el templo se escandaliza. A veces él va a una boda y allí ve el orden, pero ve en el templo ese desorden, porque es lo único que se mantiene, es una liturgia donde no hay vida del Espíritu. Y no sé si están conmigo, pero ¿no cree usted que necesitamos más vida del Espíritu que tanta liturgia? ¿No creen ustedes que vivimos muchas de las veces tan obcecados en movernos en este sistema, que no digo que sea malo, que es bueno y bendecido? ¿Cómo va a ser malo? Si es una gozada. Pero que no es esa la idea simplemente. Que la idea no es simplemente, discúlpenme, vivir en este sistema que es bendecido, que de aquí salimos y nos vamos a comer la hamburguesa al burger, que es una gozada. Venir aquí con nuestras casas y familias, escuchar estos coros, se tenía que pagar dinero por ello. Entrar por el culto, teníamos que cobrar entrada. Esto es un regalo, pero que le voy más allá. ¿No piensa usted que vivimos en un tiempo donde, como falta comunión con el Espíritu y donde nos falta la relación íntima con Jesús, discúlpenme, una hora de culto no nos es suficiente para calmar la sed de nuestra alma? Una hora de culto no es suficiente para arreglar el interior que hay en nosotros, que como no le tenga él, su casa se viene abajo. Que como no le tenga él su vida, comenzará a sentir la mayor amargura del alma que nunca ha sentido. Pero voy a decir algo: cuando entra Jesús se va la depresión, cuando entra Jesús se va el nerviosismo, cuando entra Jesús todo comienza a cobrar vida. Por eso yo digo, Santander, nosotros queremos la comunión del Espíritu Santo. Nosotros queremos la comunión del Espíritu Santo. Apláudale si es para él. Pero mire, lo invitaron a una boda. Esto me hizo bien. Tío Rafa, lo invitaron a Jesús a una boda. A la boda lo tuvieron que invitar. Pero sin embargo dice la Biblia que al entierro de la hija de la viuda de Naín, allí nadie le llamó, pero él se presentó. Y esto me hacía entender algo: Jesús es tan buen amigo que a nuestras fiestas acude cuando se le invita, pero en medio de nuestras aflicciones no hace falta que le llame, que le aparezca. En sus buenos ratos le tenían que llamar, invitar, pero en medio del dolor y en medio del llanto y en medio de la aflicción, allí no hace falta que Jesús tuviera invitación. Él iba sin que nadie le llamara. Yo digo, qué buen amigo es él. No hay nadie que sea tan buen amigo como es él. Y voy cerrando. No me he ido del tema. Ezequías comienza su reinado con 25 años. Pero mire, yo le diría ahora a este joven, ¿vale? Con 25 años comienza su reinado. Con 25 años es un peso tremendo. Pide consejo para reinar. Tu padre fue rey, tu abuelo fue rey. Un pueblo muy grande, pero no tenían buen ejemplo, Ezequías. Escuche, que no tenían buen ejemplo Ezequías, que no. Dice la Biblia que su padre Acab, ¿qué hizo? Cerró las puertas del templo. Su abuelo Jotán, ¿qué hizo? Cuando reinó, dice la Biblia, solo se dedicó a la guerra. Y su bisabuelo Uzías, dice la Biblia, tampoco hizo lo bueno. ¿Qué se puede aprender de todos ellos? Nada. Pero sin embargo, cuando entra Ezequías en su reinado, Ezequías hace todo lo contrario a ellos. Su padre cierra las puertas, este la abre. Su abuelo se dedica a la guerra, este se dedica a la comunión con Dios. ¿Qué hizo? No se dejó guiar de sus antepasados, ni de sus sentimientos más profundos,
ni de la nostalgia durante años, porque lo único que le importaba a Ezequías era la voluntad de Dios antes que sus sentimientos que le rodeaban. Y yo no sé si ustedes están conmigo, en nuestra casa tiene que reinar la voluntad de Dios y la Biblia antes que nuestros sentimientos. En nuestros hogares no podemos vivir por lo que podemos dejarnos llevar por el sentimiento. No lo digo por ustedes, lo digo por mí. A veces, por no hacer llorar a nuestro entorno, ¿cuántas cosas he permitido? Ay. A veces, por medio del sentimiento, ¿cuántas veces he tenido que actuar y no he actuado? Pero voy a decir algo, lo único que tiene que reinar en nuestra casa es la palabra. Escúcheme, es la palabra. Antes que el sentimiento, sí, papá, mamá, antes de que nosotros podamos movernos por un sentir, recuerde algo, lo que tiene que estar en alto es la palabra. La palabra tiene que ser nuestro estándar, la palabra tiene que ser nuestra base, la palabra tiene que ser nuestro camino, nuestro guía, la palabra tiene que ser nuestra luz, en el nombre de Jesús. Imagínense cuando Dios le dice a Abraham: vete, sacrifica a tu hijo Isaac, vete al monte Moriah. Imagínense, dice la Biblia, 3 días de camino. En 3 días hay muchos pensamientos, En 3 días hay muchos sentimientos que se albergan en el alma, con su hijo en la mano de sus entrañas, que era la promesa. Y ahora vería su hijo y diría: ¿cómo voy a hacer esto? Y el sentimiento le diría: estás loco, que es tu hijo de tus entrañas. Mañana, tarde y noche, guiado por un camino hacia el monte Moriah. Pero en ese momento dice la Biblia que si Dios no le dice a Abraham: detente, loco, ¿qué vas a hacer? Dice la Biblia que si no es por eso, allí sacrifica a Abraham a Isaac. Yo digo que Isaac no murió, allí murió Abraham. Y vengo a decirles algo: es la voluntad de Dios por encima de todo lo que tenemos. Y todo esto, lo que les hablo, me radicaba en una palabra. Y me radicaba en una frase diciéndome a mí mismo: estaré dejando un buen legado cristiano en mi casa si Dios no viene antes cuando desaparezca. Estaremos dejando un ejemplo de vida cristiana cuando usted no esté. Estaremos dejando un legado de vida cristiana. Voy más allá. ¿Cómo nos recordarán nuestros hijos si Dios no viene antes y tenemos que marchar? Nos recordarán como aquel papá que cuando las cosas se ponían difíciles se encerraba en su cuarto y lo único que buscaba era la presencia de Dios y la dirección del cielo. Nos recordarán nuestros hijos, mamá, cuando se ponían las cosas difíciles, las puertas se cerraban y no había salida por ningún lado, pero recordarán a una mamá que sabía interceder todas las noches. Yo ruego al Espíritu Santo que nos ayude a dejar un legado de vida aquí. Amén. Cierro con esto, que se ha entendido que hablar más no merece la pena. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían al templo, pastor, y allí en la puerta hay alguien que no andaba bien. ¿Cómo va a andar bien si era un cojo? Imposible. Y cuando está Pedro y Juan allí, sube y ven a aquel cojo. Y cuando se acerca, esta frase la hemos leído muchas veces, le dice, si fue Pedro y Juan, le dijo: mírame, míranos, míranos. No tengo ni oro ni plata, pero me paré mucho a pensar en esto cuando le dice: míranos, míranos. Pedro y Juan tenían la garantía de que aquel que no andaba bien en la puerta del templo, Pedro y Juan tenían el atrevimiento de decirle: míranos. Que no te voy a decir que nos escuches, que te digo que nos mires. Que no te voy a decir lo bien que predicamos ni que cantamos, que te voy a decir que nos mires. Y me hablaba Dios a mi vida y me decía: ¿seremos capaces de aquellos que no andan muy bien de decirnos: míranos? ¿Seremos capaces de aquellos que no andan bien
de poderles mostrarles la frase de decir, míranos, míranos como vivo, míranos como somos cuando nadie nos ve, míranos cuando vamos a nuestro trabajo, en la intimidad nadie tiene los ojos en usted, míranos en medio del lugar donde no es el lugar donde se reúne como iglesia, sino donde usted y Dios está. Seremos capaces de tener la expresión de decir a la gente, míranos, que no te vamos a mostrar cómo predicamos, ni cantamos, ni tocamos, ni algo simplemente que realizamos como labor colectiva, como iglesia, sino como vida cristiana, que donde nadie nos ve, poder decirnos, míranos, que no tenemos más, pero mira cómo vivimos intentando vivir en santidad, intentando vivir en limpieza, intentando vivir en pureza. Esta es la iglesia del Señor. Míranos. Lo voy a decir y no se enfaden conmigo. A veces la gente es capaz de escucharme, pero no de mirarme. De escucharme como predico. Pero a veces no soy capaz de decirles, mírame como vivo. Pero Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Dios está interesado en lo que eres y no en lo que haces. Lo que no sea como cabeza de hogar no lo voy a ser aquí en un púlpito, Lo que no seáis como vosotros en casa no lo vais a hacer tocando instrumentos y tampoco cantando. Tiene Dios interés en que vivamos de tal forma que lo único que nos interese es acercarnos a Él todos los días. Con un corazón sincero, humilde. Que no les hablo de un evangelio más allá de lo que a veces pensamos, intocable, donde no tropecemos, donde como manguemos esto, lo otro, que no les hablo de ahí. Que yo soy el más torpe de ustedes, y el más débil, y el más simple, pero he entendido algo, que cuando hay un corazón dispuesto y sincero a hacer la voluntad de Dios, hay un respaldo del cielo que nunca le va a dejar. Iglesia, no tengo más. Que Dios les bendiga mucho a ustedes y a sus casas.